¿Alguna vez te has preguntado para qué sirve una gasometría arterial? La gasometría arterial, una herramienta fundamental en el cuidado de pacientes críticamente enfermos. En este video exploraremos los 5 pasos esenciales para interpretar los resultados de una gasometría y llegar a un diagnóstico preciso. Una vez que conocemos el concepto de gasometría arterial, te preguntarás ¿para qué funciona? La gasometría arterial es la medición de los gases disueltos en sangre. Para comenzar esta prueba, necesitamos recolectar una pequeña muestra de sangre arterial. Hay que conocer que la gasometría nos proporcionará información clave como el pH, el pCO2, el bicarbonato y los electrolitos en sangre. Estos datos son esenciales para entender el estado ácido-base del paciente. Una vez conociendo estos datos importantes de la gasometría, ahora sigamos con los 5 pasos para interpretar los resultados de una gasometría arterial. Para nuestro paso número 1, tenemos que determinar primeramente si se trata de una acidemia o acidosis, o también nuestro paciente puede tener lo que son datos de alcalemia o alcalosis. Los valores de referencia que vamos a tomar es que acidemia es cuando el pH sérico se encuentra por debajo de 7.35. Al contrario, cuando se trata de una alcalemia, el pH sérico puede estar elevado a 7.45. Hay que conocer que también existe otra valoración que puede ser de 7.35 a 7.39, lo cual nos indicaría lo que es una acidosis. Y del caso contrario es igual, de 7.49 a 7.45 se consideraría una alcalosis, mientras que debajo del nivel normal de 7.45 ya se le consideraría lo que es una alcalemia. Una vez teniendo en cuenta estos valores de referencia, tenemos que poner en práctica nuestro paso número 2, que es interpretar el componente metabólico o respiratorio de nuestra gasometría, que esto significa qué es lo que está causando este desequilibrio ácido-base en el cuerpo de nuestro paciente. Para poder determinar si tu trastorno secundario se trata de un trastorno respiratorio o de un trastorno metabólico, puedes tomar lo que es ya sea el bicarbonato o el CO2 de tu gasometría arterial. El valor del pH y del bicarbonato o del CO2 van de la mano para determinar tu trastorno secundario. Por ejemplo, si tenemos a un paciente que tiene un pH por debajo de 7.35, significa que tiene una acidemia. Y en este caso, si este mismo paciente a la hora de leer la gasometría cuenta con lo que es un bicarbonato por debajo del nivel normal, pues se consideraría un componente metabólico, a lo cual tendríamos lo que es una acidemia metabólica. Para que entiendas muchísimo mejor esto, te voy a poner un ejemplo que me ha funcionado a mí como estudiante de medicina. En este caso vamos a tener esta tabla de aquí que les estoy mostrando, donde vemos lo que es una alteración primaria, que recordemos que era cuando determinábamos si era acidosis o alcalosis. En este caso vamos a poner un ejemplo de alcalosis metabólica. Hay que tener en cuenta que los dos valores que podríamos tomar pues es el pH y el bicarbonato. En este caso, por ejemplo, en el caso de la alcalosis metabólica tendríamos un pH elevado y también un bicarbonato elevado, a lo cual nos daría como resultado una alcalosis metabólica, siendo que la alcalosis pues es uno de los primeros factores o alteraciones primarias que tenemos en el paciente. Te voy a dar un tip que a mí me funciona mucho siendo un estudiante de medicina. Si las dos flechas van hacia arriba, hacia el mismo lugar, podríamos estar hablando de un componente metabólico. De lo contrario, si las dos flechas van hacia abajo, estaríamos hablando de lo que es pues igualmente un componente metabólico, pero obviamente esto va a determinarse mediante lo que es el pH del paciente. Y pasa lo contrario con el componente respiratorio. Si las flechas van invertidas, es decir que tu pH está elevado y tu bicarbonato disminuido, se trataría de lo que es un componente respiratorio. Al igual que si tu pH se encuentra disminuido y tu bicarbonato elevado, de igual forma se encontraría de lo que es pues un componente metabólico. Como comenté anteriormente, todo dependerá de tu primer diagnóstico, de tu primer alteración primaria, ya sea acidosis o alcalosis. Vamos con el paso número 3, que este nos va a ayudar a estimar la compensación en los gases arteriales de nuestro paciente, es decir, si se trata ya sea de una acidemia metabólica compensada o una acidemia metabólica descompensada. Esto básicamente se refiere a cómo está tratando el cuerpo de compensar el desequilibrio ácido-base que se encuentra en nuestro paciente.
Hay que estar conociendo algo bastante importante, ya que hay que estar viendo el valor del PCO2 en la gasometría arterial de nuestro paciente para conocer si este se encuentra descompensado o compensado. La presión parcial del dióxido de carbono es importante para determinar lo que es este valor. Hay que estar conociendo que para determinar la compensación de la alteración primaria de nuestro paciente se van a hacer uso de diferentes fórmulas. En el caso de la acidemia metabólica tenemos la fórmula de Winter, que básicamente es PCO2 es igual a 1.5 por bicarbonato más 8 más menos 2. Hay que conocer que el más menos 2 es un valor agregado que se nos va a dar al final de nuestro resultado. Les voy a poner un ejemplo para que lo entiendan mucho mejor. Este ejemplo que vamos a utilizar de la fórmula de Winter es el siguiente caso clínico, donde tenemos un pH de 7.17, un CO2 de 24 y un bicarbonato de 12. Teniendo en cuenta estos datos y que la fórmula es PCO2 igual a bicarbonato por 1.5 más 8 más menos 2, vamos a hacer las operaciones para ver si es descompensada o compensada. Como mencionamos anteriormente, tenemos un bicarbonato de 12, este se va a multiplicar por 1.5, nos va a dar un resultado de 18, si le sumamos 8 nos da un resultado de 26, y como comentamos anteriormente, la variación o más bien la constante de más menos 2 nos permite pasarnos ya sea 28 o 24 del resultado final. En este caso vamos a ir a nuestra gasometría arterial y vamos a fijarnos en el CO2. El CO2 que tenemos en nuestro paciente es de 24, por lo cual la fórmula de Winter nos confirma que esta sería una acidemia metabólica compensada. Para los que se pregunten cómo llegamos a este resultado, básicamente pues la acidemia metabólica es porque el pH se encuentra disminuido al igual que el bicarbonato, y pues la compensación la podemos dar como resultado de la fórmula de Winter. Si quieres ver un ejemplo de cómo sería descompensada, aquí te lo dejo, le puedes poner pausa. Ahora, como comenté anteriormente, dependiendo del caso vas a utilizar una fórmula diferente. Vamos con la fórmula de la alcalemia metabólica, que esta sería PCO2 es igual a 0.9 por bicarbonato más 9 más menos 2. Esta sería la fórmula para determinar si una alcalemia metabólica es descompensada o compensada. Vamos con el siguiente ejemplo, que en este caso es para la fórmula de alcalemia metabólica. El siguiente ejemplo es un pH de 7.46, un CO2 de 32 y un bicarbonato de 12. En este caso vamos a hacer la operación, que sería pues 0.9, que 0.9 es una constante, por lo que es el bicarbonato, que es 12, le damos como resultado, nos da 10 más 9, que lo vamos a sumar y nos va a dar un total de 19.8. En este caso la variación que tenemos de más menos 2 sería 21, y también tendríamos pues lo que es 17, a lo cual si nosotros vemos el CO2 esperado podemos estar diciendo que esta alcalemia metabólica está descompensada. Vamos con el paso número 4, que básicamente es calcular la brecha aniónica. La brecha aniónica es una fórmula indirecta para estimar la concentración de aniones plasmáticos que no son determinados de manera sistemática por los métodos de laboratorio habituales y que corresponden a las proteínas, sulfatos, fosfatos inorgánicos y otros aniones orgánicos presentes fuera o dentro del cuerpo. Hay que conocer que la fórmula existente de anión GAMP sería lo que es sodio más potasio menos bicarbonato más cloro, lo cual esto nos ayudaría a comprender más lo que es esta fórmula para calcular la brecha aniónica. Vamos a tomar este ejemplo para poder utilizar esta fórmula. Tenemos lo que es un potasio de 4, un sodio de 140, un cloro de 98 y un bicarbonato de 5. Teniendo en cuenta, por ejemplo, potasio más sodio, que sería 140 más 4 es igual a 144. Un bicarbonato más cloro serían lo que es 5 más 98, nos da un total de 103, a lo cual 144 menos 103 nos daría un resultado de 37. Una vez teniendo el resultado, podemos ayudarnos de este esquema de aquí, donde podemos ver lo que fue la fórmula que vimos anteriormente, donde podemos ver si nuestro valor es menor a 15.000 equivalentes, podemos estar pensando en lo que es una brecha aniónica urinaria, o más conocido como el BAU, y utilizaríamos lo que es la fórmula de sodio más potasio menos cloro. Esto nos puede dar un valor positivo o un valor negativo, y aquí podemos asociar las causas, ya sea a causas renales o a pérdida intestinal.
a comparación de que si tenemos un valor elevado a mayor a 15 miliequivalentes, podríamos estar pensando en diferentes causas. Aquí nos podemos apoyar de lo que es la mnemotecnia de Mood Piles, que básicamente pueden ser causas como uremia, diabetes, metanol, etc. Y tenemos un quinto paso, que puede asociarse a trastornos adicionales, y aquí utilizaríamos lo que es la fórmula del delta gap, donde se va a utilizar lo que es ya sea brecha aniónica real a una brecha aniónica ideal. Nos vamos a apoyar a pues básicamente esta fórmula, que normalmente los valores ideales pues suelen ser lo que son 14 en lo que es la brecha aniónica, y por ejemplo abajo que tenemos el bicarbonato ideal pues tendríamos lo que es un valor de 20, y también tendríamos que restar a lo que es un bicarbonato real, dependiendo pues el caso que tengas en el paciente. El resultado que te salga puede ser ya sea menor a 1 miliequivalentes, puede estar asociado a una acidemia metabólica hiperclorémica, o un resultado mayor a 1.6 miliequivalentes puede estar asociado a lo que es una alcalosis metabólica.